nosotros habíamos dicho que la trayectoria de la partícula es una circunferencia, que lo podemos dividir en dos. El movimiento circular con rapidez constante, y no quiere decir velocidad constante, sino rapidez constante, ya que la velocidad va a cambiar punto a punto de dirección y sentido. Y movimiento donde la rapidez aumenta o disminuye. La rapidez varía, pero no varía de cualquier forma, lo hacen de forma uniforme, varía la rapidez en forma uniforme. ¿Sí? Esto es como cuando hablábamos del movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado. La velocidad aumentaba o disminuía siguiendo una ley. ¿Cuál era la ley? La ley de la aceleración. La aceleración sí era constante. ¿Sí? Aumentaba o disminuía en forma constante. No era constante la velocidad, aumentaba o disminuía, pero sí lo hacía siguiendo una constante que era la aceleración. Lo mismo va a hacer acá. La rapidez va a variar, pero va a variar uniformemente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir de 5 metros sobre segundos a 7 en un segundo, a 9 en otro segundo, a 11 en otro segundo. ¿Sí? No va a ir de 5 a 7 en un segundo, de 7 a 9 en 4 segundos, de 9 a 11 en 20 segundos. Lo hace en forma uniforme. Bien. Alguien me abrió el micrófono y hay ahí está. Bien. Repasemos los conceptos de la clase pasada. Repasemos los conceptos de la clase pasada. Cuando nosotros hablamos de un movimiento lineal, hablábamos de posición, del vector posición. El vector posición era con una R, ¿sí? Bien. Ahora, y cuando lo planteábamos en el eje X, hablábamos de X1, X2, que era la posición de la partícula con respecto a una referencia elegida. ¿Sí? Cuando estábamos en la facultad decíamos que nuestra posición era 1300. Cuando íbamos hasta Oroño, nuestra posición era 2000. El desplazamiento nuestro de la facultad Oroño era 700 metros. 2000 menos 1300. Nosotros así fue como aprendimos a trabajar con los desplazamientos y las posiciones lineales. ¿Cómo lo hacemos en el sistema angular? Bien, el sistema angular, en lugar de dar una posición lineal, lo vamos a hacer con una posición angular, que le vamos a llamar θ. Θ, 1 en este caso, es el ángulo en radianes, que tiene la partícula en el tiempo t1, con respecto a una referencia. En este caso nuestra referencia es el eje X positivo. Entonces, con respecto al eje X positivo, la partícula se encuentra en un θ1. Ese θ1 no van a ser grados, minutos y segundos sexagesimales, van a ser radianes. En la posición 2, en el tiempo 2, va a estar en un θ2. ¿Sí? En una posición 2. Obviamente que θ2 es más grande que θ1. Y cuando hablo de desplazamiento angular, que era los 2000 metros de Oroño menos los 2300 de la facultad, ahora mi desplazamiento no lineal angular, que también se va a medir en radianes, va a ser θ2 menos θ1. Esa diferencia de ese ángulo va a ser el desplazamiento de la partícula del instante t1 al instante t2. O sea que se movió tantos radianes en ese delta t. Bien. Ese ángulo no lo voy a trabajar, repito, en sistema sexagesimal. Lo voy a trabajar en sistema radial. El sistema radial es aquel que 2pi radianes es igual a 360 grados, como vimos la clase pasada. ¿Siempre va a trabajarse el θ y el delta θ en radianes? No necesariamente. Nunca se va a trabajar en grados sexagesimales, pero se puede trabajar en radianes y se puede trabajar en vueltas o revoluciones, que es lo mismo, vueltas y revoluciones. O sea, si el ángulo θ es muy grande, da muchas vueltas, a lo mejor no digo que el desplazamiento angular son tantos radianes, sino digo giró 40 vueltas. Bien, giró 40 vueltas, ¿qué sería? Delta θ.
delta tita 40 vueltas. 40 vueltas yo lo puedo pasar a radianes, lo puedo pasar a sexagesimal, ¿sí? Para trabajarlo en el sistema, en el movimiento circular, no lo voy a pasar a sexagesimal, lo voy a pasar a radian. En los problemas del movimiento circular, si le dan algo que está en grados sexagesimales, lo pasan a radian, ¿sí? Pero no van a pasar nunca a radian a sexagesimal, a no ser que el problema lo indique en la respuesta. Calcular en grados sexagesimales tal cosa. Si no, todo lo van a dejar expresado en radianes. Bien. Bueno, entonces ya tenemos el concepto de desplazamiento angular. Si yo tengo el concepto de desplazamiento angular, voy a tener entonces otro concepto que va a ser la magnitud de la velocidad angular. La magnitud de la velocidad angular media, vamos a ver nosotros que es este delta tita, este ángulo que yo tengo acá, en radianes, dividido T2 menos T1, dividido el tiempo que tardó en recorrer este ángulo. Ese tita en radianes, dividido el tiempo que demoró en recorrer ese desplazamiento angular, ¿qué es lo que me va a dar a mí? La rapidez angular. ¿Sí? Acá me doy cuenta que hay un error. Esto es delta, esto no es delta tita, esto es omega. La rapidez angular se representa con omega. Omega es la rapidez angular. ¿Y qué es? El delta tita, el ángulo que recorrió acá, dividido el delta t. Cuando yo estoy analizando, a ver si podemos entender este concepto. Bien. Cuando yo estoy analizando el movimiento de esta partícula que va de acá hasta ahí. Entonces, esa partícula recorre un delta tita. ¿Sí? Por lo tanto, ese delta tita dividido delta t me da la rapidez angular media. Pero a su vez, esa partícula también recorre un arco, esta longitud de arco así. Si yo mido esa longitud de arco en metros y la divido el delta t, me da algo que no es la rapidez angular media, sino que es la rapidez tangencial. O sea que cuando yo tengo este movimiento y la partícula fue de 1 a 2, puedo calcular la rapidez angular media omega como el delta tita sobre el delta t, o puedo calcular la rapidez tangencial media como la longitud del arco este que le llamamos delta S al arco, y que ese se mide en metros porque es la longitud en metros, dividido el delta t. Y aquí surge otra cuestión, que si yo en lugar de tomar la partícula en este punto, la tomo acá, mi arco es este, ¿sí? Que es más chiquito que este arco. ¿Cómo es la rapidez angular ahora? Es la misma, porque en el instante 1, la partícula estaba acá. En el instante 2, la partícula estaba acá. ¿Qué arco recorrió? Delta tita. ¿En qué tiempo? En el mismo tiempo. Por lo tanto, si la partícula fue por acá afuera o la partícula fue por acá adentro, tiene la misma rapidez angular media. Ahora, ¿cómo me cansaré más yo? Si en el mismo tiempo tengo que recorrer esta distancia o si tengo que recorrer esta que es más chica. ¿Mi velocidad tangencial será igual acá que acá? Fíjense, en el mismo tiempo recorro todo esto y en el mismo tiempo recorro esto. Esta rapidez tangencial es mayor que esta. O sea que la rapidez angular para todos los puntos es igual, la rapidez tangencial no es igual. ¿Sí? No es igual. Depende de qué cosa. Es más grande cuando más estoy alejado del centro. Si yo estoy por acá, si yo esto lo continúo así y camino todo esto, fíjense, el delta, el omega medio va a ser igual, pero tengo que recorrer toda esa longitud. Por lo tanto, mi velocidad tangencial tiene que ser mucho más grande. ¿Se entendió ese concepto? Bien. Esperemos que sí. Después vamos a ver la relación que hay entre omega y rapidez. Y ahora expreso la rapidez instantánea, que es el límite, la derivada de delta tita respecto de t. Y ahora tengo la rapidez tangencial, que es esa que yo les digo, que es el arco
está recorriendo dividido el delta t. Eso me da la rapidez tangencial media. Y la derivada del arco respecto de t me da la velocidad instantánea. ¿Sí? Recuerden estas dos, que después las vamos a usar. La derivada de θ respecto de t es omega. La derivada de s respecto de t es v. ¿Sí? Bien, es la rapidez instantánea, tangencial, la rapidez tangencial instantánea y la rapidez angular instantánea. Derivada de θ respecto de t, derivada del arco S respecto de t. Bien, perfecto. Eso ya lo vimos el otro día y me imagino que ustedes lo han repasado. ¿Qué pasaba en un movimiento circular uniforme? Una cosa que me preguntaban ayer. ¿Ven que yo pongo acá 3, 4? ¿Sí? Y a lo mejor en el anterior, bueno, decía otro número. La parte de física de movimientos circulares está entre el capítulo 3 y entre el capítulo 9. Hay una parte en cada lado. Por lo tanto, ustedes si se fijan acá van a ver en dónde se encuentra eso. Después yo esto le voy a dar el PowerPoint va a estar. En el PDF va a estar. Yo me parece que no están grabando, ¿eh? ¿Están grabando? No vi nunca acá que me aparece, empieza grabación. Sí, A yo mí estoy me grabando. parece más. Ah, listo. No, yo no lo vi. Bien, bien. Bueno, ¿qué era un movimiento circular uniforme? La partícula recorre arcos de circunferencia iguales en tiempos iguales. La partícula recorre arcos de circunferencia iguales en tiempos iguales. Lo que significa no es que la velocidad es constante. La velocidad no es constante. ¿Por qué la velocidad no es constante? Porque hay aceleración. Ay, me gustó más. No porque hay aceleración. A ver, hay aceleración porque la velocidad no es constante. Que haya aceleración es una consecuencia de que la velocidad no es constante. Pero la velocidad no es constante porque, como dice acá Santiago, fíjate acá en el dibujo, la B verde, B1 verde y B2 verde, ¿sí? ¿Esta velocidad es igual que esta? ¿El módulo? Sí. ¿La dirección y sentido es igual? No. Por lo tanto, como esta velocidad tiene distinta dirección y sentido que esta, el delta B no es cero. El delta B es distinto de cero. Es esto que está acá. Es esto que está acá. Si delta B fuera cero, porque es un movimiento lineal, obviamente, para que delta B sea cero, B1 y B2 tienen que tener el mismo módulo, misma dirección y sentido. Entonces ahí delta B es cero. Ahí la aceleración es nula. Este delta B, que se produce por el cambio de dirección y sentido entre este vector y este, genera una aceleración. O sea que la aceleración es consecuencia del cambio de dirección y sentido de la velocidad. Bien, ¿estamos? A esa aceleración, si yo me fijo acá, la dibujo acá, le digo que esa aceleración es una aceleración que coincide con el radio o que apunta hacia el centro de la circunferencia. Se llama radial, centrípeta o normal. Eso es lo que se llama esa aceleración. Bien, ¿cómo se representa esa aceleración? Fíjense ustedes. En el punto, en este instante 1, así, la velocidad. En este instante 2, ahí, B2. B3, B4, B5, B6 y B7. Todas ellas, si yo con una regla midiera acá en la pantalla, digo de acá hasta acá 3 centímetros, de acá hasta acá 3 centímetros, 3, 3, 3, 3. Aunque a lo mejor no, a la vista no son iguales, lo que yo estoy diciendo es que el módulo, acá fíjense, el módulo de la velocidad es constante. Todas esas verdes son iguales. Todas tienen la misma cantidad de metros sobre segundo. Bien, ¿cómo es la aceleración centrípeta en cada caso? Bueno, me dice eso, que las velocidades son... Vamos a leer lo que dice acá. El módulo de la velocidad de una partícula es constante.
El módulo de la velocidad de la partícula es constante, pero su dirección cambia punto a punto. El vector velocidad es variable. Lo que es constante es la rapidez. El vector velocidad es variable. ¿Por qué? Porque este vector no es igual que este. Repito, tienen distinta dirección y sentido. ¿Eso qué origina? Una aceleración. Esa aceleración siempre apunta hacia el centro. Siempre apunta hacia el centro. Y es, en este caso donde la velocidad tiene una rapidez constante, es siempre constante. O sea que esos vectores, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, tienen todos el mismo módulo. Todos van a ser iguales a 10 metros sobre segundo al cuadrado, por decir un valor. Todos van a ser de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿puedo decir que la aceleración en todos los puntos es igual? No, porque este vector es distinto que este, distinto que este, distinto que este, distinto que todos. ¿Qué tienen en común? El módulo. ¿Qué tienen de diferente? La dirección y sentido. Por lo tanto, este es un movimiento con aceleración no constante. ¿Por qué no constante? Porque cambia de dirección y sentido la aceleración. ¿Sí? El módulo de la aceleración de las partículas permanece constante. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué permanece constante? Porque cuando yo hago b cuadrado sobre r varía el radio acá, varía el radio de esta circunferencia, en algún punto tiene distinto radio. En todo tiene el mismo radio de una circunferencia. Bien, y el módulo de todas las velocidades es igual. Por lo tanto, te das cuenta, para cualquiera de los 7 aceleraciones, de las n aceleraciones que yo tenga, me va a dar el mismo número. ¿Sí? Entonces, el módulo de la aceleración de la partícula permanece constante, pero su dirección varía punto a punto, pues se mantiene siempre radial y apuntando hacia el centro de la trayectoria. Es decir, que el vector de aceleración es variable. Es decir, que la aceleración no es constante. El vector de aceleración no es constante. ¿Por qué? ¿Qué varió de la aceleración? ¿Qué varió de la aceleración? La dirección La y el dirección y el sentido. sentido. Perfecto. Bien. Fíjense una cosa. Yo estoy diciendo que si el movimiento es circular uniforme, o sea que si la rapidez es constante, es válido, esta expresión es válida. Pero eso solamente si se cumple esto, ¿eh? Si se cumple que el módulo de la velocidad siempre es el mismo, el módulo de la aceleración siempre es el mismo. ¿Qué va a pasar cuando este aumente o disminuye? Este ya no va a ser más constante. ¿Se entiende eso? Cuando B2 sea más grande que B1, B2 al cuadrado sobre R va a ser distinto que B1 cuadrado sobre R. Y esta ley que yo estoy diciendo ahora no es más válida. O sea que el módulo de la aceleración de la partícula permanece constante. Eso, si permanece constante el módulo de la velocidad. Si no, no. Te escucho. ¿En qué casos podría variar la velocidad? Ah, bueno, si yo agarro un auto, me subo a un auto y me voy a una playa de estacionamiento muy grande y empiezo a acelerar y a hacer con mi auto una circunferencia, ahí parto del reposo y empiezo a aumentar mi velocidad. Entonces es un movimiento circular porque mi trayectoria es una circunferencia y, ¿qué más? No es con rapidez constante, es con rapidez variable. Si yo tomo un péndulo, ¿sabemos lo que es un péndulo? Una masa, un cuerpito, un cuerpo que tiene un peso, que le ato un hilito, ¿sí? Ese hilito es muy finito con respecto al peso del extremo que tengo colgado, y lo sostengo desde arriba y lo suelto. Lo saco de la posición de equilibrio, lo corro 20 centímetros y lo suelto. Y empieza el péndulo a oscilar, ¿sí? ¿Les parece que ahí la partícula lleva rapidez constante en el péndulo? En un extremo se para, tiene velocidad cero, después aumenta cuando pasa por el centro, se frena, para, vuelve a avanzar. Ese caso del péndulo es un movimiento circular
porque la trayectoria que está siguiendo la masa esa que está en el extremo, el peso que está en el extremo, es un arco de circunferencia, es un movimiento circular con rapidez no constante. Otro ejemplo de movimiento circular con rapidez no constante. Otro ejemplo, tenés un caño muy grandote, esos de desagüe grandes, sí que hay en la calle, y le pones una bolita y la soltás. Entonces vos ves que la bolita se mueve así, hace un arco de circunferencia, llega a un punto, se frena y vuelve. Y va y vuelve, hace ese recorrido dentro de ese tubo. Ese es un movimiento de la bolita, también ahí hay rotación también, pero no importa, pero si yo lo pienso desde la traslación, tiene un movimiento circular, porque la trayectoria al estar apoyado sobre esa cañería que es cilíndrica, la trayectoria es un arco de circunferencia con rapidez no constante. Y así tenemos para enumerar un montón de ejemplos que pasa esto. ¿Sí? Profe, y por ejemplo, la hélice de un helicóptero, ¿cómo funciona en ese sentido? No, lo que pasa es que los motores tienen algo que se llama velocidad de régimen. Que vos lo podés notar mirando el microondas a lo mejor. ¿Qué es la velocidad de régimen? Yo enciendo el microondas. El microondas está en reposo. Yo pongo 30 segundos o un minuto para cocinar. Arranca. Hay un periodo de tiempo, no sé cuánto, depende, tanto para el ventilador de techo, para la hélice del helicóptero, para el microondas, para todos. Hay un periodo en el cual parte del reposo está en cero la velocidad angular y tangencial son cero, el sistema eléctrico hace que empiece a girar. Entonces hay un periodo de aceleración, un periodo donde aumenta la rapidez. ¿Sí? Tanto angular como tangencial, aumentan. Pero ese aumento no es indefinido, no es que aumenta, no. Aumenta hasta llegar a una velocidad que se llama de régimen. Cuando llega a la velocidad de régimen, que está establecida en el sistema, el motor lo tiene preestablecido, se mantiene girando con rapidez constante. O sea, vamos a suponer, la rapidez del régimen es 20. Entonces yo enciendo el microondas y va de 0 a 20 en un determinado tiempo. Y después sigue girando siempre a 20 radianes sobre segundo, 20 radianes sobre segundo. Todo el tiempo a 20 radianes sobre segundo. O sea que se está moviendo con rapidez constante hasta que lo apago. Cuando lo apago, desacelera y se vuelve a cero. ¿Sí? Entonces ahí hay tres movimientos. Un movimiento de aceleración hasta que llegó a la velocidad de régimen. Un movimiento donde se mueve circular uniforme hasta la que lo apago, donde ahí empieza un movimiento, un tercer movimiento de desaceleración. ¿Sí? Esa velocidad a la cual se mueve la hélice del avión, el microondas, se le llaman velocidad de régimen. El ventilador de techo, el ventilador, tiene varias velocidades de régimen. Vieron que tiene posición 1, 2, 3, 4. Donde la 4 a lo mejor es la que tiene mayor velocidad y la 1 la menor, y va aumentando. Bueno, ahí yo puedo modificar la velocidad de régimen. Yo lo pongo en 3, entonces va a ir hasta la velocidad de régimen 3 y se va a mover en esa velocidad. El microondas no, tiene una sola velocidad de régimen. Si vos te fijás en el microondas, ves que en un momento dado arranca, ves como que arranca, y después, si te quedás mirando un rato, ves que, y lo medís con un cronómetro, que todas las vueltas tardan el mismo tiempo en darlas. ¿Sí? Da las mismas. Y después lo apagás y enseguida se detuvo. ¿Sí? Porque como la velocidad del plato es muy bajita, casi que ni se nota esos dos delta T que son hasta que llega a la velocidad de régimen y de la velocidad de régimen hasta que se detiene. ¿Eso es lo que vos me preguntás? Sí, profe, gracias. ¿Estamos? Bien. Bueno, entonces, sigamos. En este caso, se da con rapidez constante. ¿A qué es igual la aceleración radial? A la
la magnitud de la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. En el movimiento circular uniforme, la rapidez constante en la magnitud de la aceleración instantánea es igual al cuadrado de la velocidad dividido por el radio r del círculo. Su dirección es perpendicular a b hacia adentro, sobre el radio. Esto que la aceleración siempre apunte al centro del círculo se lo llama aceleración centrípeta. ¿Sí? En ocasiones o casi siempre se le llama aceleración centrípeta. Y en los libros van a ver que le llama centrípeta, o le llama radial, o le llama normal. Esos son los tres nombres que le... Para lo mismo. ¿Para qué? Para este b cuadrado sobre r tiene esos tres nombres de este tipo de aceleración. Muy bien. Ahora sí vamos a lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que vamos a estudiar hoy? Para terminar el movimiento circular. Cuando el módulo de la velocidad es variable, no es más constante. Repasemos o veamos que surge ahora algo que se llama aceleración angular. ¿Qué es la aceleración angular? ¿Cuándo hay aceleración angular? Va a haber aceleración angular cuando omega no es más constante. Hasta ahora omega era constante, ¿sí? Omega se mantenía constante. Y si yo hacía un delta omega, me daba 0. Si ahora hago un delta omega, no me da 0. ¿Por qué? Porque omega no es más constante. Ese cambio de omega genera una aceleración angular, que la voy a definir con una letra griega alfa. Fíjense que lo que es griego, tita, omega y alfa, las tres magnitudes griegas, son en radianes. Son en radianes o en vueltas, pero en este caso en radianes. ¿Sí? O sea que lo que es griego es radianes. O sea, cuando a mí me dan algo en radianes en el enunciado del problema, ya sé que tengo que tiene que ser con una letra griega. Tita ángulo, desplazamiento angular, o delta tita desplazamiento angular, o tita posición angular. Omega, magnitud de la velocidad angular. Alfa, magnitud de la aceleración angular. ¿Y qué es la aceleración angular media? El delta omega sobre el delta t. En el movimiento circular con módulo de velocidad variable, o lo que se llama movimiento circular uniformemente variado, para que a ustedes les gustan esos nombres, ¿qué sucede? Alfa es constante. La condición de este movimiento es que alfa sea constante. Nosotros vamos a estudiar movimientos donde la rapidez no es más constante, donde la rapidez angular y tangencial dejan de ser constantes, pero no varían de cualquier manera, varían con aceleración angular constante, como cuando vimos los movimientos para el eje X o el eje Y, donde la aceleración podía ser nula o constante. Si no era constante, las ecuaciones no eran válidas. Acá lo mismo. Si no es constante la aceleración angular, mi ecuación no es válida. Por lo tanto, en el problemita ese que yo les digo del plato o del ventilador, yo para poder resolver ese problema lo tengo que dividir en tres movimientos. El primero, con una aceleración que va aumentando la velocidad angular. Entonces ahí tengo una aceleración distinta de 0. El segundo, cuando se mueve con velocidad de régimen, con aceleración angular 0. Y en el tercero está disminuyendo la velocidad angular. Otra distinta aceleración angular. Entonces, para yo analizar, por ejemplo, cuántas vueltas da en 60 segundos, tengo que calcular cuántas vueltas da hasta que se llegó a la velocidad de régimen, cuántas vueltas dio en velocidad de régimen y cuántas vueltas dio de la velocidad de régimen hasta que se detenga. No puedo hacer con una expresión todo, porque tengo tres aceleraciones distintas. Una nula, una que aumenta y una que disminuye. ¿Se entiende? Entonces ahí sí lo puedo dividir, pero si no, no lo puedo hacer. Aceleración angular instantánea, que es la derivada de omega respecto de t. ¿Sí? El límite de delta t tiende a 0, de delta omega sobre delta t. Bien. Vamos a estudiar el movimiento ahora. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Tengo una velocidad 1, dibujada acá, y una velocidad 2. ¿Qué tienen de diferente V1 y V2? ¿Qué tienen de distinto V1 y V2?
Todo, perfecto, me encantó. ¿Quién dijo todo? ¿Quién dijo Yo, todo? Martín Rabella. Ravera. Muy bien, todo. ¿Todo qué es? Módulo, dirección y sentido. Nada coincide, nada es igual. Bien. Por lo tanto, si todo cambia, ¿qué significa? Que hay un delta B. Que si las resto dos cosas que tienen todo distinto, tienen un delta B. Vamos a ver cómo es ese delta B. Acá está el delta B. Este delta B antes era algo así. Antes era algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes esta longitud y esta longitud eran iguales. Y esto antes era centrípeto. Apuntaba hacia el centro. Fíjense que este ya no es más centrípeto. ¿Sí? Me queda así. ¿Lo ven acá? En este punto. No me queda como radial. No me coincide con el radio. Me queda ahí un ángulo cualquiera. Bien. ¿Qué quiere decir? Que ahora ese cambio de la longitud de B2, del módulo de B2, que es más grande en este caso, genera un delta B. Ese delta B, lo voy a pensar como que tiene una componente radial, esta que estoy marcando acá, y una componente tangencial. En realidad me da un ángulo cualquiera, pero yo lo voy a calcular planteando una radial y una tangencial. ¿Sí? Por eso yo escribo esto acá. ¿Qué estoy diciendo acá? Que delta B vector es la suma, este vector, esta hipotenusa que tengo acá, esta que tengo acá, esa, va a ser igual a este vector más este vector. Trigonométricamente yo voy a decir que el módulo de delta B al cuadrado va a ser el módulo de delta BR al cuadrado más del módulo de delta BT al cuadrado. ¿Sí? Por Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso si quisiera calcular cuánto es delta B, teniendo delta B tangencial y delta B radial. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que cuando yo tenía que los dos módulos eran iguales, había un delta B que era centrípeto. Cuando los módulos no son iguales, hay un delta B, pero no es centrípeto. Entonces, ese delta B que no coincide con el radio de la circunferencia, que no coincide, ven acá que no coincide, ¿qué hago? Lo proyecto en uno que es radial y en uno que es tangencial. O sea, calculo las componentes delta B, una componente radial y una componente tangencial. No tengo más delta B, ahora tengo el tangencial y el radial. Eso a mí me va a generar con delta B R sobre delta T y delta BT sobre delta T, me genera dos componentes de aceleración, que son la aceleración centrípeta, esta, o radial, y la aceleración tangencial. O sea que en el movimiento circular con módulo de velocidad variable o movimiento circular uniformemente variado, no tengo más una componente de aceleración radial solamente, sino que tengo una componente radial y una componente tangencial. Veamos. B1, B2, ahí está, lo dibujo de nuevo. Compongo como hice antes, me dio delta B. Me da la componente tangencial y radial. La dibujo acá. Este es delta B, en este punto, en el medio de estos dos. Ese es A. Y calculo sus componentes radial y tangencial. ¿Sí? Esta apunta hacia el radio y esta es perpendicular a esta. Bien, ¿cuánto vale la componente radial? B cuadrado sobre radio, como antes. ¿Cuánto vale la componente tangencial? Esa depende de cómo varía el módulo de la velocidad. Esta aceleración es la derivada de la velocidad respecto de t. Es cómo varió si la tangencial fue 2 y pasó a 3 en un segundo. Esa va a estar dada por ese 3 menos 2 sobre un segundo.
Si pasó de 2 a 8 en un segundo, esa es más grande. ¿Sí? Porque hay una gran variación de velocidad en el mismo tiempo. ¿Se entiende? O sea, ¿esta de qué depende la tangencial? De cómo varió el módulo. La radial, ¿de qué depende? De que cambió el módulo y la dirección. Antes no cambiaba el módulo. Esta era 0, pero sí cambiaba la dirección y sentido. Esta no era 0. Bien, bien. Veamos ahora, ahí lo representé mejor, ¿ven? La A, esta aceleración A, vector, va a ser este vector más este vector. ¿Sí? Después vamos a ver cómo lo calculamos matemáticamente. La radial es b cuadrado sobre el radio. Y la tangencial, ¿qué es? La derivada de b respecto de t. Es el delta b sobre el delta t. ¿Sí? Después lo vamos a relacionar con la angular. Por ahora, vamos a esperar ahí. Bien, bien. Dicho esto, lo que vamos a hacer es ver un ejemplito. Un ejemplito. Fíjense, yo tengo B1, B2, B3, B4. ¿Se nota que B1 más chiquita, B2 un poquito más grande, B3? ¿Se nota? Bien. ¿Cómo sería en 1 la aceleración radial? Así, apuntando hasta acá. ¿Estamos? Díganme si de eso lo van entendiendo, por favor. ¿Se entiende esto? B1 pequeña, Sí, se B2 un entiende. poquito más grande, B3 más grande, B4 más grande. Evidentemente este es un movimiento circular con módulo de velocidad variable que está aumentando, la velocidad aumenta, que gira en sentido horario, el cuerpo está girando en sentido horario y va aumentando. Sería el señor en el auto que está pisando el acelerador, ¿sí? Porque su velocidad tangencial cada vez es más grande. Podría ser al revés, que vamos a ver después, ¿sí? Que va frenando. En este caso, el módulo de la velocidad va aumentando. En este caso tengo una aceleración radial que la voy a calcular como V1 sobre el radio. En este caso, fíjense que esta es más grande que esta. Fíjense que esta es más grande que esta. ¿Está bien que esta sea más grande que esta? Sí, no, ¿y por qué? Escucho, ¿eh? Abran el micrófono y digan. Sí, porque cambió el módulo de dirección en mayor medida que antes. Claro. En esta es V1 al cuadrado sobre el radio. El radio es igual. O sea que esta sería V1 al cuadrado. Vamos a suponer que esta es 2 y que esta es 4. 2 metros sobre segundo y 4 metros sobre segundo. Y que el radio es 1. Entonces acá es 2 al cuadrado, 4. Sobre 1, 4. Esta radial es 4. Esta era 4 la velocidad. 4 por 4, 16. O sea que esta es muchísimo más grande debería ser. Bueno, acá esta no es el doble que esta. ¿Está? O sea que como esta depende de B, B más grande, ¿qué significa? Que aceleración radial es más grande. ¿Cómo va a ser acá? ¿Más grande o más chica? La radial en este caso. ¿Cómo va a ser? Más grande. Más grande. ¿Por qué? Porque B3 al cuadrado es más grande que B2 al cuadrado. Sobre R, entonces me da más grande. Y acá, más grande. ¿Se nota? ¿Cómo era antes la aceleración radial en el movimiento circular con rapidez constante? En el MCU, en el movimiento circular uniforme. ¿Cómo eran estas? ¿Se acuerdan cómo eran estas 4? Eran todas iguales. ¿Por qué? Porque B era igual. Ahora ya no son todas iguales. O sea que la radial no tiene ni un mismo módulo, no tiene misma dirección y no tiene el mismo sentido. Son todas totalmente distintas. ¿Sí? Antes mantenían el mismo módulo, ahora no. Ahora son todas distintas. Bien. Ahora quiero representar la tangencial. Pero para representar la tangencial voy a hacer un repasito. Que consiste en lo siguiente. Yo sé que la aceleración depende de la variación de la velocidad. ¿Sí? La aceleración tiene el mismo sentido que la variación de la velocidad. Si la variación de la velocidad va para arriba, la aceleración va para arriba. Si la variación de velocidad va para abajo, la aceleración va para abajo. Eso ya lo saben. ¿Qué sucede? Si yo tengo que el módulo de B1 es igual al módulo de B2, ¿cuánto me da la aceleración si esta es igual que esta? ¿Cuánto es esto menos esto? 0. ¿Cuánto es la aceleración? 0. Esto es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? La velocidad es constante, tiene el mismo módulo, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido. ¿Sí?
Bien, bien. ¿Qué pasa ahora si B1 es más chica que B2? Fíjense, es chiquita acá y B2 acá. Delta B, ¿para dónde va? Para allá, porque yo hago B2 y le resto esto. La aceleración, ¿para dónde va? Para allá. Quiere decir que si yo acá estoy pisando el acelerador, cuando piso el acelerador, cuando aumenta la rapidez, la aceleración, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene cuando aumenta la rapidez? El mismo que la rapidez. ¿Se entiende eso? Bien. Y por último, cuando piso el freno, cuando la velocidad va disminuyendo, ¿cómo es el sentido de la aceleración con respecto al sentido de la velocidad? Opuesto. ¿Se acuerdan de esto? Esto está claro ya a esta altura. Que si yo estoy corriendo y aumentando mi velocidad, mi aceleración va en el mismo sentido que estoy corriendo. Ahora encuentro una pared y me freno, mi aceleración, ¿ahora para dónde es? Opuesta a mi velocidad, hasta que me detengo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, pasa en el movimiento del tiro vertical hacia arriba. ¿Sí? El cuerpo cuando va hacia arriba va perdiendo velocidad. ¿Sí? La velocidad va para arriba, pero la aceleración ¿para dónde va? De la gravedad, para abajo. Se oponen. Entonces, en ese caso, va reduciendo su velocidad y la aceleración es opuesta. Cuando cae, la aceleración va para abajo y la velocidad va para abajo y la velocidad va aumentando para abajo. Con el mismo sentido sería este caso. Y cuando este es caída libre y este es tiro vertical. Bien. Este concepto lo vimos ya anteriormente. Veamos ahora. En función de ese concepto, que si el cuerpo aumenta su rapidez, el sentido de la aceleración es el mismo que el movimiento. Y si la rapidez va disminuyendo, el sentido de la aceleración es opuesto al sentido de movimiento, ¿para dónde iría? En este caso, ¿para dónde iría la aceleración tangencial? ¿Tendría el mismo sentido que B1 o tendría sentido opuesto a B1? El mismo sentido. Exactamente. Porque ¿qué está pasando acá con la rapidez? Está aumentando. Por lo tanto, vamos a borrar esto, por lo tanto, la velocidad, la aceleración, tiene el mismo sentido y coincide con B2, con B1. Es tangencial también. Bien. Y ahí. Pregunto, a la aceleración tangencial 1, la aceleración tangencial 2, la aceleración tangencial 3 y la 4, ¿tendrán la misma magnitud? La respuesta está en la pantalla. ¿Tendrá la misma magnitud? Esas 4, ¿tendrán Sí. la...? Exactamente, sí. ¿Por qué? Fíjense, ¿cómo era la condición de este movimiento? Que la tangencial como fuera. Módulo. Constante. El módulo de la aceleración tangencial es constante. Acá dice módulo porque no dice flechita. Entonces, esto azul y esto azul tienen el mismo largo. Tienen el mismo módulo. ¿Qué cambió? La dirección y sentido, pero el módulo es el mismo. Bien, ¿qué debería hacer ahora yo? Componer esas dos velocidades, esas dos aceleraciones, perdón. Componer esas dos aceleraciones. Y hallar lo que llamamos aceleración neta o resultante o aceleración. Que fíjense cómo queda. Ahí, la 1, la 2, la 3 y la 4. Todas de distinto módulo, todas de distinta dirección, todas de distinto sentido. Ninguna de ellas es igual a la otra. ¿Cómo llego yo a determinar este valor de aceleración 4 o este valor de aceleración 3? Bien, calculando primero la radial y después la tangencial. De esta manera, ¿sí? Perdón, antes de hacer eso, miramos este ejemplo ahora. Disculpen, me aceleré yo. ¿Qué pasa ahora en este ejemplo? ¿Qué pasa en este ejemplo? ¿Cómo es la rapidez 1 con respecto a la 2, con respecto a la 3 y con respecto a la 4? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Por la radial, ¿cómo van a ser?
¿Cuál va a ser ¿En qué punto va a tener mayor aceleración radial? ¿En 1, 2, 3 o 4? En la radial, ¿cuál va a ser la mayor? En 1. En un- En 1 porque tiene mayor velocidad. Bien, la dibujo, ¿eh? La dibujo, ahí y ahí. Bien. No sé si está muy, esta más grande que esta, sí, más o menos, ¿no? Esta más grande, esta más chica, más chica, más chica. No está muy. Bien. ¿Para dónde va a ser la aceleración tangencial ahora? ¿Va a tener el mismo sentido que B1 o sentido contrario a B1? Opuesto. Opuesto a B1. ¿Por qué? Porque va disminuyendo. Porque está frenando, estoy pisando el freno. Entonces me queda ahí. Y las 4, ¿cómo son? Del mismo módulo, porque es constante. Y ahí dibujo la resultante. ¿Se entendió? Bien, eso es lo que está pasando en un movimiento circular donde el módulo de la velocidad varía. Pero no varía a lo loco. Varía siguiendo una ley que es la constante de la aceleración tangencial. ¿Sí? Aumenta proporcionalmente al tiempo. Va aumentando, disminuyendo en forma proporcional. Uniformemente variable. Movimiento circular uniformemente variable. ¿Qué es lo uniforme? La aceleración tangencial y la aceleración angular. La aceleración angular y la aceleración tangencial, que son constantes. Eso nos permite decir todo esto que estamos diciendo acá y las ecuaciones que tenemos acá, es por esa condición. Bien, y ahora sí, vamos a ver qué dice acá. Si la rapidez de una partícula varía, tenemos un movimiento circular no uniforme, donde hay una componente de aceleración paralela a la velocidad instantánea. Esta componente de aceleración tangencial, que es tangente a la circunferencia, al círculo, que se llama ATG, es igual a la tasa de cambio de la rapidez. Es igual a la derivada del módulo de B respecto de T. En cambio, la radial es igual, que tanto en el uniforme como en el variado, y es igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio. Quiere decir que si yo tengo este caso, así, donde el que era el anterior, pero saqué un punto, y tengo la tangencial y la radial, ¿cómo calculo la aceleración neta? La aceleración A. Haciendo lo siguiente. Si yo tengo la tangencial, que la saqué con esta expresión, que después vamos a ver que hay otra, y esta también, lo que digo es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, el módulo de A lo voy a sacar por Pitágoras. Y el ángulo beta lo voy a sacar por tangente. Eso a mí me da la aceleración resultante en cualquier punto. Me la van a tener que pedir en un punto determinado. Es decir, cuando está en tal lugar, al tantos segundos, calcular la aceleración neta. ¿Por qué? Porque varía. Entonces no es lo mismo en un punto que en otro. Sí, Profe, sí, te escucho. en los anteriores movimientos que habíamos estudiado, nosotros podíamos hacer la forma que era más sencilla, que nos omitíamos hacer Pitágoras y Acá no, no se puede. acá no puedo porque esta no es ni... Esa sería si fuera esto X y esto Y, si esto fuera horizontal y esto vertical. Pero de los infinitos puntos que constituyen la trayectoria en un movimiento circular, hay solo 4. Hay solo 4 donde se cumple esto. ¿Sí? Que son, a ver, voy a ir para atrás. Anterior. Último de cosas. Acá. En este punto, lo voy a marcar con el láser. En este punto, en este y en este. Ve que en este punto la tangencial es J y la radial es menos I. En este la tangencial es I. Acá las dos son positivas. En este y en este. En todos los otros puntos, en este punto, esto no tiene una componente ni sobre X ni sobre Y. Por lo tanto, no puedo hacer eso que vos me decís. Acá estoy obligado a hacer esto para determinar este vector. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Después, si yo quiero, a partir de este vector y de este ángulo, puedo calcular, podría, o sea, si yo tengo mira, a ver, tengo así, lo dibujo acá. Ese es A. Si vos lo querés escribir como tanto I y tanto J,
calculás este, ya tenés el ángulo, entonces teniendo este ángulo acá y calculando este otro ángulo acá, qué forma, bueno. Y esto sí es hijo, pero no tiene ningún sentido, nadie hace eso, no tiene ningún sentido. Directamente voy a hacer esto si me lo piden. Si me piden el módulo y dirección de la aceleración neta, ¿sí? Muchas veces te van a pedir solamente la radial y la tangencial, que son las más importantes. Por eso, por este motivo, sí, discúlpame, por este motivo es que yo no trabajé con XY y trabajé con los ángulos, ¿sí? Porque era muy complejo pensar este movimiento desde el XY. Sí, te escucho. Sí, perdón. Quería preguntar si la dirección siempre la marcábamos con el ángulo, tipo que va a la aceleración radial sería. ¿Entendí? Sí, ya entendí. Acá yo marqué beta, pero yo podía haber marcado este otro ángulo. ¿Sí? Que obviamente beta más este ángulo es 90. Si a mí no me dicen en el problema nada, yo pongo un ángulo, yo hago este dibujo, pongo beta, calculo beta y está bien. Hay ahí dando vuelta un problema que me dice calcular el ángulo que forma la aceleración con respecto a la velocidad. Si me dicen que calcule el ángulo con respecto a la velocidad, calculo este. Porque la velocidad es esta. Entonces el ángulo es este. Pero si me lo dicen, si no me dicen, calculo el ángulo. Pero haga el dibujito indicando qué ángulo estoy calculando. Porque en mi hoja no puede decir beta 33 grados. ¿Y qué es beta? ¿Sí? Ok, gracias. Cuidado que este ángulo beta no va a estar en radianes. ¿En qué va a estar? En sistema sexagesimal. En sistema sexagesimal. ¿Lo puedo poner en radianes? Sí, lo puedo poner en radianes si yo quiero. Pero este ángulo lo puedo poner en sistema sexagesimal. ¿Sí? Ustedes saben que la calculadora, si la pasan a radianes, si la calculadora que está en modo D, de sistema sexagesimal, le da 30 grados. Si ustedes la ponen en modo R y hacen arco tangente de 5/4, le va a dar el ángulo en radianes directamente. ¿Sí? Entonces ponen tantos radianes, que también estaría bien. Porque tampoco nadie le dijo que lo hicieran en grado. ¿Se entendió? Bien. Pero por ahora no nos metamos a cambiar la calculadora, porque cuando cambio del sistema de la calculadora, después en el siguiente problema me equivoco. Le digo por experiencia. Bien. Lo mismo que dije antes. Si piso el acelerador, la aceleración tangencial y la velocidad tangencial tienen el mismo sentido. Si piso el freno, sentido contrario. Eso es lo que vimos antes. Bien. Ahora vamos a dar las ecuaciones para trabajar y la resolución de los problemas en función de todos estos conceptos. Puro concepto movimiento circular, ¿sí? Y algunas formulitas más a las que estábamos acostumbrados. Bien, la primera fórmula que tengo que recordar es que 2pi radianes es una revolución, es una vuelta, es 360 grados. Es así, esa la tengo que recordar. Después voy a establecer relaciones. ¿Qué son las relaciones? Relaciones entre las variables lineales y angulares. Esto está en el CIAR Semastiki, capítulo 9.3. Bien, ya tengo una relación que la vi la clase pasada. ¿Cuál era esa relación? Que el arco era el ángulo en radianes por el radio. ¿Sí? Esta es una relación entre algo lineal, el arco, metros, lineal, el ángulo en radianes y el radio. El radio es una constante. Acá las variables son el arco y el ángulo. Si el ángulo está en radianes y el radio está en metros, el arco va a estar en metros. Entonces la primera relación que existe entre el arco y el ángulo es esa. Que el arco es igual al ángulo en radianes por el radio. Y aquí yo le quiero hacer una regla para que ustedes recuerden. ¿Qué dice la regla? La reglita dice que lo lineal, variables lineales y angulares, que lo lineal es lo angular por el radio. Entonces, recordemos esta frase. Lo lineal es lo angular por el radio. Si lo anotan mejor. Lo lineal, lo angular por el radio. Bien. ¿Eso para qué? Para calcular, si me dicen,
La rueda de la bicicleta, hay un problema que vamos a hacer hoy, dice, la rueda de la bicicleta giró 5 vueltas. Yo sé que una rueda giró 5 vueltas. ¿Cuántos metros hice para adelante? Bueno, las 5 vueltas en radianes por el radio de la bicicleta me da cuántos metros hice para adelante. Si yo hice 10 metros para adelante, ¿cuántas vueltas giró la bicicleta? Bueno, despejotita. O sea, siguiendo el radio de la rueda, sé cuántos radianes giró la rueda. El paso de radianes a vuelta y sé cuántas vueltas dio la rueda de la bicicleta. ¿Se entiende eso? Bien, lo lineal es lo angular por el radio. Voy a derivar S respecto de t. Esta expresión la voy a derivar respecto de t. ¿Para qué? Para sacar la relación entre la rapidez lineal y angular. Derivo S respecto de t, derivo θ respecto de t. ¿Se acuerdan que yo les dije? Recuerden que es la derivada S respecto de t era la velocidad tangencial. Y la derivada de θ respecto de t era la velocidad angular. Era la rapidez angular. Por lo tanto, me queda que la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Entonces, lo lineal es igual a lo angular por el radio. ¿Se acuerdan cuando yo hice el dibujito de esa mano alzada donde mostraba que iba por el arquito más chico y por el arquito más grande? Bueno, esta expresión me dice eso. Si yo tengo el doble de radio, mi velocidad tangencial es el doble. ¿Sí? Si yo camino en una circunferencia, si yo para dar una vuelta a la calecita, una vuelta caminando por alrededor de la calecita, y estoy a 10 metros de radio, y tardo, por ejemplo, 1 minuto, mi velocidad va a ser la longitud del perímetro de esa circunferencia dividido el minuto. Si me pongo no a 10 metros, a 20 metros, y quiero caminar en el mismo tiempo, mi velocidad va a tener que ser muchísimo más grande, porque estoy recorriendo un perímetro muchísimo más grande. ¿Cuánto más grande? Si el perímetro es pi por diámetro y aumenté el diámetro al doble, tengo que caminar el doble más veloz para que sea al mismo tiempo. ¿Por qué? Mi velocidad tangencial es el doble. Eso es lo que está diciendo esta expresión. Este concepto lo voy a retomar la clase que viene, cuando ustedes hagan una tarea que les voy a dar, y vamos a repasar este concepto porque es muy importante, pero vamos despacito. Lo lineal, repito, lo lineal es lo angular por el radio. Por último, si derivo b respecto de t y derivo omega respecto de t, me queda la derivada de b respecto de t, la aceleración tangencial. Y si derivo omega respecto de t, me da la aceleración angular. Lo lineal es lo angular por el radio. Entonces, ¿cómo recuerdo estas 3 fórmulas amarillas que están pintadas de amarilla? Bien, si se fijan, del lado izquierdo del igual, yo tengo lo lineal. S, arco, B tangencial, aceleración tangencial. Lineales. Esta está en metros, esta está en metros sobre segundos, esta está en metros sobre segundo al cuadrado. O sea, del lado izquierdo tengo lo lineal en metros. R, R y R en las 3. Igual. Y acá que tengo θ en radianes, omega en radianes sobre segundos, alfa en radianes sobre segundo al cuadrado. Acá tengo lo angular. ¿Lo angular en qué está? En radianes. ¿Qué tipo de letra es lo angular? Griega. Θ, omega y alfa. Lo lineal es lo angular por el radio. B, omega está en radianes sobre segundos. R está en metros, B metros sobre segundos. Alfa, radianes sobre segundo al cuadrado. Radio en metros, aceleración tangencial, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la manera de tratar de recordar estas 3 fórmulas. ¿Por qué les digo pasa esto? Me pasa a mí. Pasa. Bueno. Les puede pasar, a lo mejor no, pero a mí me pasa. Lo digo porque a mí me pasa. Pongo al revés. Pongo omega B por R. Esta la pongo acá y esta la pongo acá. De apurado. ¿Sí? Si yo me fijo las unidades, no me dan. ¿Sí? Y si recuerdo que lo lineal es lo angular por el radio, me tengo que...
Bien, que no me pase ese, que no ponga esto al revés, alfa de este lado y tangente de este lado. ¿Sí? Lo lineal es lo angular por el radio. Bien, bien. Machete, a los alumnos les encantan los machetes con la fórmula. Vamos a darle un machete con la fórmula para que hoy estén contentos. ¿Sí? Este fin de semana es largo porque el lunes 25 de mayo. A partir de la ecuación 2 podemos escribir. Bueno, antes del machete. Me faltó una antes del machete. La aceleración radial es v cuadrado sobre radio. Y recién vimos que v es omega por radio. ¿Sí? V, omega por radio. Por lo tanto, si acá en lugar de v pongo omega por radio, ¿qué me queda? Omega cuadrado, r cuadrado sobre r. R cuadrado sobre r se va y me queda esta expresión. Muchas veces no me dan de dato v, me dan omega. Entonces, en lugar de calcular la aceleración radial con esta, la calculo con esta. ¿Sí? Bien. Y las ecuaciones del movimiento circular uniformemente variado son las mismas que las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero en lugar de tener las variables lineales, tengo las variables angulares. Reemplazo la variable angular por la variable lineal, con su correspondiente análoga. La análoga de la aceleración es la aceleración angular. O sea que en la fórmula donde antes decía A, ahora va a decir alfa. Alfa es la análoga de A. Alfa es la aceleración angular, en variable angular, A es la aceleración lineal. En lugar de V, de velocidad lineal, voy a usar velocidad angular, omega. Entonces, en lugar de V, uso omega. En lugar de A, uso alfa. Y en lugar de X o de Y, uso tita. En lugar de posición lineal, uso posición angular. Obviamente que tita, omega y alfa no están en metros, están en radianes, radianes sobre segundo y radianes sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, estas fórmulas no las tienen que estudiar, porque ya las sabemos estas dos ecuaciones. Son las dos ecuaciones que hemos trabajado siempre. ¿Qué diferencia hay? Que ahora están con sus análogas. Que yo tengo que conceptualmente saber que alfa es la análoga de A, que omega es la análoga de B, que tita es la análoga de X. Eso es lo que yo tengo. Si combino estas dos, me queda esta fórmula. Bien, recuerden que esta es la ecuación del movimiento circular uniforme variado para alfa constante. Bien. Ahí, este sí es el machete. ¿Cómo me queda el machete? Primero, que una revolución es 360, que es 2 pi radianes. Segundo, las tres relaciones. 1, 2 y 3. Las tres relaciones. Después me queda cómo calculo la aceleración radial. ¿Con esta o con esta? Y después las ecuaciones para alfa constante. Acá me tendría que haber puesto alfa constante. ¿Sí? Y esta que es la que combina estas dos. Pero con las amarillas es suficiente. De toda la formulería y todo el lío que me parece que hicimos, esto es lo que yo tengo que usar en los problemas. Con esto voy a resolver los problemas. Sería suficiente con esto. Fíjense que la tangencial, la radial la voy a sacar con esta y la tangencial la voy a sacar con alfa por r. Si en el problema me dan alfa, calculo la tangencial, multiplicando por r. Nuevamente, la tangencial depende de r. Cuando r es más grande, la tangencial es más grande. Igual que la velocidad tangencial. Esto después ustedes se lo pasarán prolijito para poder resolver problemas. ¿Sí? Vamos a ver si podemos resolver dos problemas para terminar la clase de hoy. Bien, dos ejemplitos de resolución como para que puedan ustedes continuar en las clases. Bueno, antes que eso, ¿dieron en álgebra producto escalar y producto vectorial? Me dijo que álgebra no entiendo. ¿Dieron algo de producto escalar y producto vectorial? Díganme, porque si dieron, le explico, y si no, lo dejo para más adelante. ¿Sí? Yo fui la que no Sí, sí, entendí. lo vimos. Yo pregunté y mis compañeros sí entendieron por lo que me dijeron. Bueno, a ver, usted no, el resto. ¿Qué diferencia hay entre un producto escalar y un producto vectorial? Alguien que me responda eso. Si me doy cuenta Uno que te saben... da un escalar, No, perdón, de nuevo. uno te da como resultado un escalar y el otro te da un vector. Ese vector, ¿cómo se obtiene?
mediante la determinante, resolver una determinante. Bien, sí. Por la determinante sí me dan las tres componentes. ¿Sí? Pero había otra forma además. Si me daban el módulo y la dirección del vector, si me lo daban en polares, ¿cómo obtenía yo el producto vectorial de esos dos vectores? ¿Se acuerdan que había una fórmula que era el módulo de uno por el módulo del otro, por el seno del ángulo que formaban? ¿Eso vieron? ¿No? Bueno, ¿se cortó? Sí lo vimos, profe, pero que yo lo haya entendido bien es otro tema. Bueno, esto ahora les voy a decir una sola cosita. No me voy a meter en el producto vectorial, porque veo que eso todavía está medio verdecito. Cuando lleguemos a rotación, lo vamos a explicar y ahí ya seguro lo vieron. El concepto que quiero que tengan es este. La velocidad tangencial ya sabemos que es un vector. El vector posición R es un vector. Omega, la velocidad angular, también es un vector. Nosotros hablamos de rapidez, hablamos del módulo de ese vector. Ahora voy a definir cómo es ese vector. Ese vector tiene la característica de ser perpendicular al plano que forma la circunferencia. Sale del plano. Ese vector se obtiene de hacer el producto vectorial de omega por R, me da B. Ese vector puede ir para arriba o puede ir para abajo. Eso depende de si gira antihorario o gira horario. Pero siempre ese vector es perpendicular al plano que forman B y R. Siempre. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se determina si va para arriba o para abajo? Por algo que se llama la regla de la mano derecha. ¿Sí? Que no sé si la dieron, pero que la regla de la mano derecha es difícil de entenderla. No es tan fácil de entender. ¿La dieron? La explicó los otros Sí, días profe. la profe de práctica. Bueno, cuando lo tengamos un poquito mejor, lo vamos a ver por qué acá va para arriba o va para abajo. Pero por ahora, el concepto que yo quiero que ustedes tengan hoy es que omega va para arriba o para abajo, pero no está en el mismo plano que B y que R. ¿Sí? Bien, por un lado eso, o sea que omega puede ir para arriba o para abajo. Alfa también es un vector. ¿Y cómo sé el sentido de alfa? Si el movimiento omega está aumentando, alfa tiene el mismo sentido que omega. Si omega aumenta, alfa y omega tienen el mismo sentido. Si omega disminuye, alfa y omega tienen sentido contrario. Igual a lo que vimos siempre. ¿Sí? En un movimiento que omega va aumentando, omega y alfa tienen el mismo sentido. En un movimiento que omega se va reduciendo, el sentido de alfa es opuesto. ¿Estamos? El sentido de omega depende cómo gira en sentido horario o antihorario, pero sé que es un vector que va a ir para arriba o para abajo, en el caso que el movimiento sea horizontal. Si un movimiento vertical, será para la derecha o para la izquierda. ¿Eso se entiende? Bien. Les dejo a los matemáticos para que renieguen ellos con la regla de la mano derecha, para que cuando llegue yo a esto, ya esa explicación esté clara. Bien, con eso me conformo por ahora. Dos ejemplos vamos a hacer. Dos ejemplos. Primer ejemplo. Las aspas de una licuadora giran con aceleración angular constante de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué sería 2 radianes? Uy, perdón. ¿Qué sería 2 radianes sobre segundo al cuadrado? ¿Qué magnitud física sería de la que hemos estudiado? Miren la unidad y se van a dar cuenta. Radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Es algo lineal o es algo angular? Angular. Angular. Que tiene radianes. Y si hay algo sobre el segundo cuadrado, ¿qué me indicará? Radianes sobre segundo cuadrado. ¿Qué sería entonces? Si es angular y es sobre segundo. Aceleración. Aceleración angular, Aceleración. que es alfa. O sea que me dio alfa. Bien. Punto A. Bien, aceleración angular. Magnitud de la aceleración angular. 2 radianes sobre el segundo cuadrado. Bien, porque un vector. ¿Cuánto tiempo tardará
No, ¿cuánto tiempo tardan en alcanzar una rapidez angular de 40 radianes sobre segundos? Fíjense, 40 radianes sobre segundos. ¿Qué es rapidez angular? La letra era omega. Me pide el tiempo, tengo la aceleración, tengo omega y me dice que parte del reposo. Por lo tanto, si parte del reposo, omega 0, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? Esto es un 0. Bien. Entonces me voy, ¿qué hago? Machete. Busco el machete. ¿Con qué fórmula voy a utilizar yo acá? Fíjense. Las ecuaciones del movimiento. En esta tengo titas. Yo acá no estoy trabajando con titas. En esta, en la ecuación 1, como dice acá el compañero, omega lo tengo. Omega 0 es 0. Este es 0. Alfa lo tengo. Este lo tengo. ¿Qué despejo? El tiempo. Entonces voy a usar esta primera ecuación. Muy bien. Entonces me vuelvo acá, borro y escribo la primera ecuación. En la primera ecuación dije que esto era 0. Me queda que omega es alfa por t. ¿Qué despejo? El tiempo. Que me queda que el tiempo es omega sobre alfa. ¿Cuánto es el tiempo? 20 segundos. ¿Sí? Esto es muy parecido a lo que hicimos en los movimientos anteriores. La diferencia es que estoy usando radianes en lugar de metros. Pregunta B. ¿Cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo? ¿Cuántas revoluciones giran? ¿Qué serán revoluciones? ¿Qué magnitud física me da revoluciones? Y ahí todos se El equivocan. periodo. Por eso... ¿Eh? No escuché. El periodo. No, el periodo para una vuelta, y esto no es una vuelta, así que no puedo usar el periodo. No es el periodo de las revoluciones que gira. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Acá no me dice cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Si no me dice, ¿cuántas vueltas da en 20 segundos? ¿Qué sería? ¿Cómo calculo las vueltas que dan 20 segundos? ¿Qué magnitud física sería? Rapidez No son angular. RPM, perdón. Diego, no son RPM. Son cantidad de vueltas, solo vueltas, que tarda en dar, que hacen 20 segundos. RPM sería la cantidad de vueltas por un minuto. Acá me dice, ¿cuántas vueltas da? ¿Sí? Te pone a correr la vuelta a la manzana y yo decir, bueno, en un minuto, en 30 minutos, ¿cuántas vueltas a la manzana diste? 15 vueltas a la manzana. No son RPM, son vueltas a la manzana. ¿Sí? Son vueltas, nada más. ¿Qué tengo que calcular? No ¿No sería la posición? Sí, claro, no es la frecuencia, porque la frecuencia es por una vuelta, y acá yo no sé si es una vuelta o más vueltas. Entonces, frecuencia y periodo son particularidades de una vuelta, o tiempo que tarda en dar una vuelta, o cantidad de vueltas por unidad de segundo. Un segundo o una vuelta. Acá no es ni un segundo ni una vuelta, son 20 segundos. ¿Qué es lo que tengo? Vamos al machete. Uy, perdón. Vamos al machete. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Tita. ¿Qué es tita? La cantidad de radianes. ¿Y la cantidad de radianes a qué las voy a pasar? A revoluciones. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es calcular tita. ¿Sí? Fíjense que yo frecuencia y eso no lo puse porque no lo voy a usar ahora. Entonces, la fórmula de frecuencia y de la velocidad angular en función de la frecuencia y del periodo no las puse para no hacerle más lío a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Las titas, los radianes que va a dar. Pero eso no me da vuelta, no me da vuelta, me da radianes. ¿Qué hago con los radianes? Digo que 2pi radianes son una revolución. Entonces, para llegar a revolución, calculo tita en radianes y con esta relación la paso a revolución. ¿Se dan cuenta por qué yo puse acá esa pregunta? Para que ustedes no se equivoquen con ese concepto que siempre nos equivocamos. Entonces, escribo la fórmula. Tita 0, tita 0 digo que es 0, omega 0 es 0, ¿qué me queda? Un medio de alfa por t cuadrado. Entonces, lo calculo. Un medio de 2, alfa, 2, ¿por cuánto? 20 segundos al cuadrado. ¿Qué me dio? 400 radianes.
Yo giré 400 radianes. ¿Cómo paso de radianes a vueltas, a revoluciones? Sabiendo que una revolución son 2 pi radianes. Hago la cuenta y me da 64 revoluciones. O sea que dio en 20 segundos 64 revoluciones. Si yo quisiera sacar cuántas RPM son por segundo, o cuántas RPS, cuántas revoluciones por segundo, tengo que hacer 64 sobre 20. Pero no me pidió eso. Me pidió cuántas vueltas da en 20 segundos. ¿Cuántas vueltas da en 20 segundos? 64 revoluciones. Pero eso no es directo. Lo que tengo que calcular primero es tita en radianes. Una vez que tengo el ángulo tita en radianes, lo puedo pasar a vueltas. O lo puedo pasar a sexagesimal. ¿Sí? Si yo acá lo hubiera dicho 2 pi radianes, 360 grados, yo hacía esta cuenta y me daba cuántos grados hizo. ¿Cuántos son en grados? En grados 64 revoluciones. ¿Se entendió? Que no es frecuencia, que no es periodo, que no es omega. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que es la revolución en que gira. Yo sabía que iban a cometer este error y por eso puse este ejemplo. ¿Sí? Porque me confunden RPM con revoluciones. Es como confundir velocidad en metros sobre segundo con distancia en metros. Una cosa es la distancia que yo recorro y otra cosa es la cantidad de metros sobre segundo que lo hice. Bueno, acá estamos confundiendo metros sobre segundo con metros. Revoluciones sobre minuto y revoluciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Díganme si se entiende, por favor. Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Vamos con el último problemita. ¿Qué dice este último problema? Una rueda de bicicleta tiene 60 centímetros de diámetro. Tiene una rapidez angular de 2 radianes sobre segundo y su aceleración angular es constante igual a 0,50 radianes sobre segundo al cuadrado. Bien, acá tengo, como dato, omega inicial, radianes sobre segundo, 2 radianes sobre segundo, omega inicial. Alfa, 0,50 radianes sobre segundo al cuadrado. Y diámetro. Pregunto, ¿cuánto vale el radio en metros? ¿Cuánto vale el radio en metros? Y con las cifras significativas que se corresponden a este caso. ¿Cuánto sería el radio en metros? ¿30 centímetros? Yo estoy preguntando en metros. Ah, perdón. Pensá bien, Santiago. ¿Cuántos son? 60 centímetros pasado a radio y pasado a metros. Con las cifras significativas que se corresponden en este caso, que son 2. ¿Cuántos son? 0,30 puede ser. 0,30, no 0,3, 0,30, porque 0,3, Amparo, tiene una sola cifra significativa, porque este 0 no se cuenta. El 0,3, el único que se cuenta es el 3. Por lo tanto, este número con 2 cifras significativas es 0,30 metros. ¿Sí? 0,30 metros. Y si son 60 centímetros, son 30 centímetros. 30 centímetros tiene 2. Si yo digo 0,3, estoy dando una sola. Entonces son 0,30 metros. Bien. Calcular la rapidez angular a los 4 segundos. Entonces, ¿qué hago? Machete. Me voy al machete. ¿Qué datos tengo? Veamos los datos que tenemos. Tenemos la velocidad angular inicial y la aceleración. Y el tiempo. ¿Qué me pide la rapidez angular a los 4 segundos? Me voy al machete. ¿Qué uso? ¿Cuál uso de todas estas? ¿Cuál uso? Escucho. Me diga. La primera. Omegas, la primera ecuación. Esta. La primera ecuación. Esta que está acá. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo en esta? Bien. Veamos si es cierto. Me paro acá. Escribo la primera. Omega, no lo sé. Me lo pide. Omega 0. ¿Cuánto es omega 0? Dos radianes sobre segundo.
Bien, ¿y cuánto es alfa? 0,50. Entonces reemplazo. ¿Cuánto me da? 4. ¿Está? Fíjense que este cuadrado y este se van, me da radianes sobre segundo. Bien. Podríamos haberme pedido en revoluciones por minuto, y yo el otro día enseñé cómo pasar de radianes sobre segundo a RPM. Eso está en la clase pasada. Bien, vamos al 2. Uy, perdón. Calcula y representa la aceleración tangencial y radial. Fíjense que acá, aceleración tangencial y radial no son aceleración angular, que está en radianes. Aceleración tangencial y radial están en metros. Vamos al machete. ¿La radial qué es? ¿B cuadrado sobre R, omega cuadrado por R? ¿Y la tangencial qué es? Alfa por R. Por ejemplo, la tangencial, alfa lo tengo, R lo tengo, o sea que con la 3 calculo la tangencial. Y la aceleración radial o centrípeta, uso esta o esta. ¿Cuál voy a usar? Esta, la segunda. ¿Por qué? Porque no tengo B, ¿qué tengo? Omega. Recién calculé omega. Entonces voy a usar esta ecuación, las voy a marcar, esta ecuación para la tangencial y esta para la radial. Entonces me vengo acá y digo, aceleración tangencial, alfa por R. ¿Cuánto era alfa? 0,50 radianes sobre segundo. ¿Cuánto era R? 0,30. ¿Cuánto es? 0,15 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense, chicos, que acá es radianes por metro. ¿Qué era lo que me daba radianes por metro? Metros. Radianes por centímetros. Yo hubiera puesto 30 centímetros, hubiera dado este número, centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? La radial dije que era omega cuadrado por R. ¿Por qué? Porque tengo omega, que es 4. Entonces yo hago 4 al cuadrado por el radio. Acá me queda radianes cuadrado sobre segundo cuadrado por metro. Radianes cuadrado por metro es metros. Lo que sea radianes cuadrado por metro, como radian es un número dimensional, directamente me queda metro y segundo cuadrado. Esa es la tangencial y la radial. Me pide que represente. ¿Qué hago? La dibujo. Marco un punto, dibujo la radial, que es centrípeta, y la tangencial acá. Podría dibujar la velocidad también si quisiera. ¿Sí? Pero como no tengo el valor, no la dibujé. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Cómo calculé la tangencial y cómo calculé la radial. La radial tengo dos fórmulas. En función de B o en función de omega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B es omega por R. Entonces, si yo quisiera calcular la O con la otra fórmula, si yo quiero calcular con esta, B cuadrado sobre R, ¿qué hago? Tengo que calcular B. Entonces, ¿cómo calculo B? Con esta. B es omega por R. Entonces, acá pondría, si esta es omega, acá abajo pongo B por R, 4 por 0,3 me da 1,2. 1,2 metros sobre segundos. ¿Sí? Dividido R me va a dar 4,8. Bien. ¿Se entiende, chicos? Vamos a hacer el punto C y el punto D. Punto C. ¿Qué ángulo gira la rueda? Entre 0 y 4 segundos. ¿Qué ecuación uso? Vamos al machete. Si tengo que calcular el ángulo ahora, sí, pregunto, ¿qué ecuación uso para calcular cuánto giró? No me lo dice, no me lo pide en vuelta. Me pide el ángulo directamente. ¿Cuál uso? Desplazamiento angular. ¿Cómo se llama esa ecuación? ¿Qué nombre le puse yo acá? Segunda ecuación. ¿Sí? La segunda ecuación. ¿Se entiende? El desplazamiento angular, tita menos delta tita, como dice acá el compañero. Entonces, ¿qué digo? Que el delta tita, o que el tita, porque considero tita 0, omega tita 0, 0, porque en tiempo 0, reemplazo acá la ecuación. 2 por 4 más 1 medio, 0,5 por 4, 12 radianes. Listo. ¿Qué ángulo gira? 12 radianes. ¿Lo puedo dejar así? Sí, lo puedo dejar así. ¿Por qué? Porque no me pidió que el ángulo lo exprese en sexagesimal, me pidió el ángulo. 12 radianes el ángulo, lo dejo así. Si no me piden, yo devuelvo una opción. Si no, pedime vos qué unidades querés. Y en el punto D, a ver si se dan cuenta, en el punto D dice, calcula la distancia X, la distancia que recorrió la bicicleta en X, ¿sí?
Sé que giró 12 radianes. ¿Cómo calculo cuánto recorrió la bicicleta? ¿Qué ecuación utilizaría? Para calcular cuántos... S Bien. igual tita por R. La 1. Bien, Santiago. La 1. Esto me da lo lineal si yo tengo lo angular. ¿Qué quiero saber? ¿Cuánto que recorrió linealmente la bicicleta? ¿Qué tengo? El radio de la rueda, 30 centímetros, y el ángulo. Entonces, ¿qué me va a dar esta cuenta? Si hago los 12 radianes por el radio. La longitud que recorrió. Recorrió 3,60 metros. Recuerden que radianes por metro, ¿qué me da? Metros. Bien. ¿Se entendió? Bueno. La clase de próxima voy a repasar todo esto, vamos a hacer algún problema, en la práctica van a repasar, estamos armando una actividad de estos problemas, ¿sí? Bueno, nos quedan 12